de este hueso largo, que como tal tiene un cuerpo de diáfisis y dos extremidades o epífisis, vamos a decir que forma junto con el peroné el esqueleto de la pierna. Miren qué dibujito que les hice de la tibia, pero el del atrás siempre es mejor. Esta es una tibia derecha, como siempre. Esto es externo, esto es interno, es una vista anterior. Si cortamos su cuerpo por la mitad y lo vemos desde arriba, esto es anterior, posterior, interno, externo, vemos que tiene tres caras. Tiene forma de un prisma de base triangular. Una cara interna o anterointerna, una cara externa o anteroexterna y una cara posterior. La cara interna, que está libre de inserciones musculares, está cubierta directamente por la piel. Y tres bordes. Un borde anterior, un borde interno y un borde externo. Es por medio de este borde externo que se va a contactar a través de la membrana interósea con un hueso que está ubicado por fuera y un poquito por detrás, que es el peroné. Hueso lindo, muy lindo para tenerlo en la mano y jugar como si fuese un puntero, pero feo, feísimo para describirlo. De todos modos, ya le va a tocar el turno. El peroné tiene en su cara interna una cresta hacia la cual viene desde el borde externo de la tibia la membrana interósea. Es así como está formada la estructura ósea de la pierna. Vamos a describir en esta primera parte la tuberosidad o la extremidad superior de la tibia y una vista anterior de este hueso. Pero antes es necesario que conozcamos qué músculos tenemos en la cara anterior de la pierna. Los músculos de la cara anterior de la pierna del grupo anterior son 4. De adentro para afuera son tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Hay una mnemotecnia que es tía gorda come peras. Está buena. Tía de tibial anterior. Gorda de extensor propio del dedo grueso. En realidad es grueso, no es gordo. Gordo es el de la mano. Come de extensor común de los dedos. Y peras de peroneo anterior. Buenísimo. Entonces, si vemos de adelante la extremidad superior de la tibia, vamos a ver que tiene dos carillas articulares que no se ven en la vista anterior, después la vamos a ver, que se denominan platillos o mesetas tibiales, o cavidades glenoideas, que son ligeramente cóncavas y que van a corresponder a los cóndilos del fémur en la articulación de la rodilla. Están sustentadas por estas tuberosidades, que se denominan tuberosidades tibiales, una interna y la otra externa. Testú las llama como tuberosidades o cóndilos de la tibia, pero para que no se confundan, no quiero que se enquilomben con los cóndilos del fémur, las llamamos tuberosidades. Tuberosidad interna o anterointerna, porque la estamos viendo de adelante, y tuberosidad externa. Y en el medio, esta saliencia tuberositaria triangular de base superior y de vértice inferior, que es la TAT, tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué músculos se insertan en la extremidad superior de la tibia en una vista anterior? Bien, en la tuberosidad anterointerna tenemos una estructura rugosa que se denomina pata de ganso, donde se van a insertar el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, en ese orden. Por arriba, a este nivel, se va a insertar el tendón reflejo del músculo semimembranoso. En la tuberosidad anterior de la tibia se inserta un músculo del muslo que es el tendón rotuliano. Y acá, bien por debajo de las mesetas, tenemos los vastos, el vasto interno y el vasto externo, que forman parte del músculo cuádriceps. En la tuberosidad anteroexterna tenemos un tubérculo que siempre se pregunta, que es el tubérculo de Jerdí, con acento en la E, tubérculo de Jerdí, que va a insertar a un músculo del muslo, que es el tensor de la fascia lata, y a un músculo de la pierna, que es el tibial anterior. Acá vemos el tensor de la fascia lata, y acá viene viniendo el tibial anterior, que se inserta en la cara anteroexterna de la tibia y llega hasta el tubérculo de Jerdí. Por fuera del tubérculo de Jerdí tenemos la inserción del extensor común de los dedos. Y más por fuera de este, el peroneo lateral largo. ¿Sí? Bien. A ver, a nivel del cuerpo acá vemos el tibial anterior en la cara externa de la tibia, en la parte superior.
en la parte inferior, en el tercio inferior, se inserta el extensor propio del dedo grueso. ¿Sí? Esto es en la vista anterior, los músculos que tenemos. La cara interna está desprovista de inserciones musculares. Pero para ver la parte posterior de la tibia es necesario recordar qué músculos tenemos en la cara posterior de la pierna. Entonces, cuadrito recordatorio del grupo posterior de la pierna. Estos músculos están dispuestos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano superficial tiene el tríceps sural, que está formado por el sóleo y los dos gemelos, y el plantar delgado. Mientras que en el plano profundo tenemos cuatro músculos, que son arriba de todo el popliteo y abajo, de adentro para afuera, el flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del dedo grueso. Para este plano profundo hay una mnemotecnia, que es po-fleco-ti-fle. A ver cómo es esto, parece complicado pero no. Si se la aprenden, si la entienden, vale muchísimo. Cuadrito explicatorio. Arriba el popliteo, abajo, de adentro para afuera, fleco, que es el flexor común, ti, que es tibial posterior, y fle, que es flexor propio del dedo grueso. Estos músculos se van a insertar el más interno en el hueso de adentro, solamente, que es la tibia. El más externo, solo en el hueso de afuera, que es el peroné. Y el del medio, ni adentro ni afuera, se inserta en los dos, en la tibia y en el peroné. O sea que en la tibia se van a insertar el popliteo, el flexor común de los dedos y el tibial posterior. Estos después se cruzan, pero no importa porque eso lo vamos a ver cuando veamos músculo. Ahora sí, tibia vista posterior. Ampliamos un poquito, señor director. ¡Esa! ¡Qué nivel! Lo primero que nos llama la atención de la cara posterior de la tibia es esta línea oblicua de la tibia, que va a insertar al músculo sóleo. Eso se pregunta siempre. Por arriba, una zona triangular de base superior que va a insertar al músculo popliteo. Y por abajo, lo que queda del cuerpo de la tibia, acá a este nivel, en la tuberosidad externa, esto siempre es derecho, esto es interno, esto es externo, en la tuberosidad externa se inserta el bíceps crural o sural. En la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea oblicua del sóleo, se va a insertar bien hacia adentro el po-fleco, el flexor común de los dedos. Fleco, tibial posterior. El fle, que es flexor propio del dedo grueso, no se inserta en la tibia, sino que lo hace en el peroné. ¿Se entendió? Perfecto. Pero como queremos hilar un poquito más fino, vamos a ver que en la tuberosidad interna, por detrás, se va a insertar el tendón directo del semimembranoso. Acá tenemos el bíceps y vemos que el bíceps, qué boludo, el peroné, hueso peroné, que en toda la cara externa del peroné se inserta el peroneo lateral largo, que si se acuerdan del video anterior, llegaba hasta la tibia por fuera del tubérculo de Jerdí. Peroneo lateral largo. El sóleo proximalmente se inserta en toda esta línea, pero también lo hace en la cabeza del peroné, sóleo. Y por último viene bajando el bíceps, que se inserta principalmente en la apófisis estiloides de la cabeza del peroné, pero que también manda un fascículo hacia la tibia. Y acá tenemos los tres músculos que se insertan en la cabeza del peroné, que de paso se los digo: bíceps, sóleo y peroneo lateral largo. Y acuérdense que el bíceps y el peroneo lateral largo también mandan fibras de inserción a la tuberosidad interna de la tibia. Por delante el peroneo lateral largo y por detrás el bíceps. El sóleo, obviamente, en la cresta del sóleo. Tibia vista desde arriba, su extremidad proximal vista desde arriba. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Las dos mesetas tibiales, o cavidades glenoideas, o platillos de la tibia, que son ligeramente cóncavos, recubiertos por fibrocartílago articular y que van a recibir a los cóndilos. De las dos superficies, la interna tiene un diámetro anteroposterior mayor, ya que el cóndilo interno es más finito y más alargado. Para que haya una perfecta coaptación de las superficies articulares, tenemos los meniscos interarticulares.
uno interno que tiene forma de letra C y uno externo que tiene forma de letra C bien cerrada, por lo que decimos que tiene forma de O. Interno forma de C, externo forma de O. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos la parte de articulación de la rodilla. En el medio de las dos cavidades glenoideas, la espina de la tibia. Por delante, la superficie preespinosa, donde se inserta el ligamento cruzado anterior, que de ahí va a ir a la cara intercondilia del cóndilo externo. Y por detrás, la inserción o la superficie retroespinosa, donde se inserta el ligamento cruzado posterior, que de ahí va a ir a la cara intercondilia del cóndilo interno. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver si se dan cuenta. El peroneo lateral largo. Y esto, el bíceps. Y eso, el sóleo. Muy bien. Extremidad inferior de la tibia. Vista de adelante y vista de atrás. Esto es interno. Es una vista anterior. Esto es externo y esto es interno. La extremidad inferior de la tibia tiene forma de pirámide de base cuadrangular y vértice truncado. La cara anterior no tiene ninguna particularidad, salvo que en su ángulo infrainterno presenta una espina que se denomina maléolo tibial o maléolo interno del tobillo y va insertada al ligamento lateral interno de la articulación del tobillo. La cara posterior presenta 3 canales donde van a pasar uno bien interno, esta es la cara posterior de la extremidad distal de la tibia, esto es interno, esto es externo, uno bien interno por donde pasa el tibial anterior, posterior, el tendón del tibial posterior, uno medio por donde pasa el tendón del flexor común de los dedos y uno más externo por donde pasa el tendón del flexor propio del dedo grueso. Por último, la cara inferior va a corresponder a la troclea que tiene en la cara superior el calcáneo para la articulación troclear del el tobillo o tibio tarsiana.